Buen mediodía para todos, ¿cómo están? Gracias por seguirme acompañando acá en la ciudad de Río Gallegos. Como decía, hoy jueves 28 de agosto, bueno, esta va a ser la última nota que vamos a realizar en este viaje que hicimos a la ciudad de Río Gallegos. En esta oportunidad hemos venido a visitar al comisario general Oscar Varela, quien amablemente nos ha recibido acá en su casa. Vamos a charlar un ratito con él de todo un poco, de su recorrido y de demás cuestiones, pero primero lo vamos a saludar. Oscar, buenos días, muchas gracias por recibirme. Buenos días a vos, Daniel, y a toda la audiencia. Bueno, como dije, no nos empecemos a cohibir, vamos a hablar, vamos a charlar un ratito, como para que vayamos rompiendo el hielo y haciendo una introducción en lo que va a ser nuestra entrevista. Contarnos un poco, el público se renueva, hicimos notas en varias oportunidades, pero bueno, contarnos un poco de tu trayectoria institucional, en qué año ingresaste, por dónde anduviste, si alguna vez trabajaste conjuntamente conmigo, si tuviste el orgullo de trabajar con quien te está hablando en este momento, contanos. Bueno, Dani, sí, arrancamos en el año 94 con una estructura policial tradicional, mucha disciplina, rigidez, mucho control sobre las acciones que ejecutaba el policía sin órdenes delegadas. Entonces había una frase linda, no sé si la recordás, que era aplique criterio. Salgo de una escuela de cadetes donde todo el mundo te decía de todo, pero nada que funcionara realmente en la calle, en la operatividad. Entonces, claro, el mayor de los temores que tenía yo tenía muchas ganas, tenía mucho carácter, quería hacer las cosas, pero nadie me indicaba cómo. Entonces, después de que vos hacías un operativo, después de que te la podía salir bien o mal, venían las cagadas a pedo tradicionales. Sí, Pero me sí. dijo, ¿cómo no aplicó criterio? Y esa palabra era tan amplia y yo digo, pero ¿qué es criterio? Si hago esto está bien, si hago esto está mal, no. Y siempre eran cagadas a pedo y sanciones en ciertos puntos, ¿viste? Así que ahí es donde medianamente el clic mío es en la alcaldía policial. Yo trabajé los primeros 4 años de mi carrera en la comisaría primera. De ahí me paso a la alcaldía para seguir estudiando, porque me habían dicho de que podía seguir estudiando. Y no, lejos de eso me encuentro con... Fue un chiste. Me decía mi jefe en ese momento, doctor Ralvo, un excelente jefe. Jorge Abraham. Jorge Abraham Torralbo, le mando saludos si escucha. Me dice, y Oscar dice, podés ir allá, vas a estar tranquilo, vas a estar estudiando. Claro, cuando llego a la alcaldía estaba detonada la alcaldía, más de 40 detenidos, muy poco personal, entre eso estabas vos, que ya nos habíamos conocido en la primera igual. Y gracias a ustedes pudimos llevar, no sé, motines, tentativas de motines, de todo tuvimos. Fugas y demás cuestiones. Fugas, de todo. Y ahí me fui dando cuenta de que no estábamos dentro de la luz de las capacitaciones, ahí me fui dando cuenta de cuánto eran las necesidades que teníamos nosotros como policía. Hice a raíz de un motín en el que tuve mucha incertidumbre de acciones y mucha gente al costado mío y al frente para poder afrontar los motines y las dificultades, digo no. Tengo que estudiar, tengo que hacerlo, tengo que prepararme. Y ese fue un detonante, un activador y motivador para que empiece a perfeccionarme, a aprender y de ahí multiplicar, porque decía, ¿cómo podemos estar 3 personas al frente de 40 personas en un motín en el que quemaban todo, rompían todo? Se ponía áspero. Sí, Muy áspero. muy interesante, ¿no? Desde ese punto de vista, y la visión era todos unidos, y de ahí salimos todos juntos. Pero nunca hacíamos un acto de reflexión. Entramos de que todos, mejoremos. salimos todos. Sí, esa era la opción que teníamos, ¿no? Y bueno, de ahí fue medio mi clic fue cambiando. Así que bueno, fui buscando perfeccionamientos. Me ha tocado estar en unidades especiales también, como leyes especiales en su momento, hoy narcocriminalidad, comisaría de las Heras, ver otras realidades. También pude ver a mi regreso empezar a ir a una escuela de cadete como instructor, en un régimen duro, en un régimen en el que nosotros hacíamos que las cosas sean duras. Fui evolucionando como instructor, como persona nunca cambié, siempre tuve mi eje central. Yo creo que ahí es donde nosotros no tenemos ese momentito, viste, de reflexión, de agradecerle a la familia, a quien está al lado nuestro, a nuestros hijos, los valores de escuchar, de no perder esa línea y ponerte el uniforme y cambiar la percepción que nosotros tenemos como
como autoridad en esa delegación del uso de fuerza. Entonces vos sos el mismo, te pongas el uniforme del color que vos te pongas, tenés que servir y tenés que cuidar. Pero había un chip medio cambiado tradicionalmente o institucionalmente, así que lo que dije para mis adentros es, yo no voy a cambiar, no voy cambiando, no voy a cambiar mi forma de ser por vestir el uniforme. Tu esencia. Claro. La esencia Varela. Así que bueno, ese fue lo que pregoné, humanizar el cuadro, humanizar la labor, el cuidado, no mandar a nadie al frente, no estando capacitado, muy protector quizá, ¿viste? Ese sería mi impronta. Bien. Pero también iba en contra de las líneas tradicionales. Claro. Entonces vos de la estructura que se... vas luchando contra todo el mundo. Sí. Molinos de viento. Y en realidad la frase típica, mijo, reglamento que los hicieron sabios, generales, y usted quiere venir y cambiarlo. Sí, porque está desactualizado. Bueno, eso costaba cambio de destinos, que no continúe con capacitaciones, pero por suerte he tenido muchos superiores que me han acompañado permanentemente. Hubo de todo, en ese camino, en ese derrotero, el que te acompañó y el que no te acompañaba. El que te agarra la mano, te dice, sí, vamos, en la primera cagada de pedo, ¡pac!, te sueltan. Claro. Destierros como el peor de todos, y después la recuperación. He hablado con mucha gente que sí quería cambiar, pero no tenía la decisión de cambio. Bueno, eso lo tuve tuve 19 destinos, esos 19 destinos traía toda tu carrera, que pasa muy rápido, vos la tenés, esperas a fin de año, si hay pases, si vas a ascender, y si estás o no en un listado negro, porque claro, siempre hay listas, ¿viste? Así que todos los años era lo mismo, vos decías, che, ¿viste el radio? No lo quiero ni ver porque no sabés para dónde te iban a mandar, ¿viste? Entonces, bueno, y aparte de querer capacitar y hacerme, generaba compulsiones internas grandes, porque si yo iba a ver a un jefe, me encantó, hubo un jefe una vuelta, vengo de un curso de Buenos Aires, buenísimo para mí, no voy a dar el tema, lo voy a ver al jefe y me dice, Varelita, ¿cómo estás? Vamos a tomar unos mates. Sí, jefe, lo venía a ver por unas consultas. Bueno, me dice, si no tiene nada que ver con mi área. Digo, no, está bien, entonces tomamos unos mates. Bueno, dice, listo, che, jajaja. Y esas eran las acciones tan rotundas, viste, que apropiaban el área, pero tenían intenciones de crecer, pero no sabían cómo crecer. Obviamente que a mí me pasó lo mismo, ¿viste? Así que a medida de lo que iba pasando el tiempo, cada vez que yo iba a ver a algún jefe para pedirle algo o gestionar algo, porque llegó un momento en el que los cursos que yo iba a dar, venía el personal con un papelito. Entonces cada uno decía, jefe, mire, a mí me falta esto, mire, me dieron que usted podía generar este contacto, que usted... Entonces yo medio como fui ¿Nexo? Sí, porque después llegaba de comisión y era pedir a uno, pedir al otro, pedir al otro, pedir al otro. En alguna oportunidad fuimos juntos y asististe a los chicos de Linares. Claro, bueno, eso era normal, eso era algo rutinario. Pero después, bueno, siempre contestatario, siempre cuestionador, interpelaba las decisiones. El cuestionador en el buen sentido, ¿no? Que no tiene nada que ver con la insubordinación. No, insubordinador no. O sea, cuestionador, o sea, lo que te molestaba del suscripto. Pues era igual. No, pará, antes que nos sigamos yendo, o sea, ¿cómo egresaste? Sí. Y de los 2 años, era la época de los 2 años de la escuela, ¿verdad? Sí. La clase siguiente pasó a 3 años. Ajá. De la escuela de policía a la comisaría, el contacto con el efectivo diario, con el disponible, con el jefe de guardia, hay mucha diferencia de la parte teórica de la escuela de policía a cuando vas a la dependencia. Totalmente, y yo hoy con el paso del tiempo pude entender cuál es nuestra falla. Yo sé cuál es nuestra falla hoy desde la formación. Digo viejo porque yo ya creo que estoy pensando un poquitito más y analizando lo que nos pasó. La vieja discusión era si la teoría iba con la práctica.
si lo que te enseñaban en la escuela era aplicable en la práctica. Y te encontrabas que saliendo de la calle, después de egreso de la escuela de cadetes, te recibía un sargento primero, que te enseñaba la calle, que te decía, mire, nosotros vivimos esto, porque veo esto, por, no sé, Toledo. Sí. Un abrazo enorme. Venía y te decía, no, mi hijo, esto no se hace así, acá ya desde la experiencia genuina. Que esa experiencia no tenía... Y como padre, ¿no? O sea, esa que tenían los viejos. Sí, igual era... Sí, áspero, sí. No. Era picantón, Sí, ¿viste? sí. Pero era vos ibas con garantía con él, porque atrás de él, donde él te enviaba, te controlaba. Entonces, iba teniendo ese aprendizaje. Ahí me fui dando cuenta de que nosotros salíamos con una teoría y una práctica que no eran aplicables. Totalmente. No son aplicables a la función policial. ¿Por qué? Porque es un idealismo de contenidos doctrinarios, fundamentos, historia, pero la calle... La teoría nada que ver con la práctica. No, porque la calle se actualiza constantemente. Claro. O sea, la delincuencia, la forma, los modos, ¿viste? Entonces, ahí me fui dando cuenta de que el último eslabón final que nosotros tenemos es la decisión que vos tenés a raíz de las emociones. ¿Por qué? Porque vos podés tener una cuota procedimental, una operatividad tremenda, estado físico, entrenamiento, pero si tu cabecita dice voy a golpear, vas a golpear y hasta un poco más, con un plus más, porque los nervios no los controlás. Ahí está la falla nuestra. Ese último eslabón de decir cuándo tengo que hacerlo y cuándo no tengo que hacerlo, y tener esa cuota de reflexión, tuya o de tu compañero. Y ahí me fui dando cuenta que por uno caen todos. Entonces vos tenés tres efectivos cuidados y hay uno que se le salió la chaveta, que el otro baje y le diga, che, no, calma, listo, pa, que se vaya. Bueno, yo creo que ahí está un poco el lugarcito en el que fui dándome cuenta, que hoy ya lo puedo confirmar para mí, que nos falta ese eslabón de control o de cuidado quizás, ¿no? De capacitación o de ejercerlo. Bien, perfecto. Y en otro orden, en una parte comentabas recién de que tuviste 19 destinos. ¿Crees que con esos movimientos, ¿no?, que intentaban apartarte de los lugares o sacarte de tu zona de confort, se buscaba también el desarraigo familiar, ¿no? O sea, porque te fuiste a trabajar a la Heras. Sí. ¿Te fuiste solo? No, el traslado de las Heras fue bastante duro porque mi hijo cumplía un año. Tengo 2 hijos. Mi hijo mayor era el primer año de vida. Y nos sale el traslado. Yo me acuerdo con un jefe, porque... ¿Dónde estabas antes de que te... La comisaría tercera. Habíamos salido desde leyes especiales y, bueno, por una serie de eventos internos, ¿viste? Me alejan del destino. En realidad pedimos el pase y no fue bien recibido. Entonces, bueno, me dejaron a espera de destino y después a fin de año, 6 meses... Te premiaron. Claro, salí con eso. Cuando le tuve que decir a mi señora, claro, a mi suegra, eso fue un punto bastante duro y cruel, pero bueno, con el tiempo hay gente que te quiere y gente que no. La gente que te quiere te trae de vuelta. Entonces sigue con eso. Entonces ahí te vas dando cuenta de que esas heridas van curándose. Pero ahí es donde hago pie en que la familia es algo que a nosotros como... en su momento, cuando nosotros salimos, el buen oficial era el que terminaba separado, no veía a sus hijos y estaba todo el día en la comisaría, todo el día. Capaz que sin hacer nada, capaz que haciendo mucho, pero olvidaba su vida familiar. Eso es lo que siempre dije yo. Pero eso era lo que se inculcaba igual, no solo, obviamente que vos estás hablando de oficial, pero al suboficial igual, ¿no? O sea, ese número, eso de decirte, no, sin vos esto no va a funcionar, o sea, la policía lo necesita y siempre prevaleciendo la institución y después la familia, ¿no? Y por eso es que en algún momento, haciendo un análisis, el que está fuera de la institución hace mucho tiempo, mucho personal separado. Totalmente. Y bueno, ahí es donde empiezo a vislumbrar un poco en tratar de solucionar los eventos que iban cayendo. O sea, estábamos en la primera trabajando y te acordás que había suboficiales que cobraban, comían muy bien ese día de cobro, se tomaban todo y después nosotros teníamos que estar buscándolo y llevándolo a la casa, pero ya era sabido que en el cobro pasaba ese tipo de situaciones. Pero nadie solucionaba esos eventos para que no vuelvan a ocurrir. Bueno, ahí es donde empiezo a golpear puertas desde distintos temas, porque obviamente no quiero traslucir cuáles eran todos los problemas,
pero creo que institucionalmente yo vi todas las dificultades que se atraviesan como funcionario público, y ahí es donde yo puedo hoy decir que voy vinculándome a esta realidad de decir, las instituciones quedan, las personas pasan, y a veces las personas tienen una autoridad y esa autoridad puede desviarse de acuerdo a intereses o no, pero siempre queda fracturada o fisurada la institución y nunca recuperada. ¿Viste? Entonces constantemente estamos en un derrotero de que la institución sobrevive y va pasando, pero... los hombres pasan, la institución queda. Sí, hoy es así, es una realidad. Bien. Bueno, y bastante tiempo en la parte de instrucción igual. Me cambió mucho la cabeza. Y que te dio la posibilidad de recorrer mucho. O sea, no sé si habías tenido la posibilidad anteriormente de conocer la idiosincrasia del personal del interior de la provincia. Yo te digo, tenemos un hermoso personal en el interior. Claro, pero no sé si anteriormente, ¿a cuántos años de tu carrera empezaste a recorrer el interior provincial, no? 2006, 2005 paso a escuela de cadetes, daba para los agentes y para los oficiales, en los cursos de ascensos. No sé, estamos hablando de que en el año capacitaban 1.200 personas en distintos periodos, tramos de, no sé, 300 cabos, 300 sargentos o 600 en distintas fracciones. Arrancábamos dando clase a las 7 de la mañana, a 8, y terminamos a las 6, 7 de la tarde. Venga, que es agente, cabo, subinspector, era muy, muy agotador, ¿viste? Y la realidad del interior es que te pide, por favor, que le enseñes algo. Ellos están felices esos 5 días que vos vas a la localidad. No sé, hay localidades que me han marcado para bien, ¿viste? Y vos decís cómo emociona, cómo el personal que recibe la capacitación se siente escuchado, se siente observado, por lo menos acompañado. Eso me gustó mucho, pues yo digo, al final... Después regresaba a Gallegos y lo toman como un castigo la capacitación. Claro. Bueno, estuve en ese proceso. Pero si vos haces una capacitación buena, una capacitación llamativa, una capacitación que tenga un efecto, consiga un efecto, se retribuye enseguida, porque el que vino renegado te dice, jefe, yo vine enojado y ahora me voy feliz. Pasó, en la mayoría de los CEDOP pasaba eso. Sí. Tuve la oportunidad de, creo que, cubrir los 33 o 34 CEDOP que se hicieron en Cañada Seco, sí, y de participar en cada cierre y de poder charlar con el personal que venía, porque venía no solamente de Caleta Olivia, venían de los antiguos, de San Julián, a veces Piedra Buena, y que te digan, yo vine obligado y se iba re contento. Sí. O sea, me pasó, la viví esa parte. Igual tuvimos que hacer muchos filtros con la organización, las conducciones, porque en realidad era, algunos te venían y te decían, no, jefe, yo no estoy para ver si le duele la cabeza o no le duele la cabeza que viene, entonces no es tu lugar. Ese filtro a veces cayó mal, porque decían, no, al final ahora la policía está más débil, claro, está más como blanda. Eso lo trabajé toda mi carrera. Uh-huh. Cuando sos el recurso, ¿no? Claro. Es que sos los que tenés que mantener bien porque sos el recurso. Así es. Sos la materia prima. Por eso, hacías vos una técnica para no golpear, para retener y poder hablar bien, y te decían, no, al final querían las técnicas de Rambo, ¿viste? Claro. Sí. Y que sea todo rápido, resolutivo, sí, papá, a costa de lo que fuere. No había el a costa, no, claro. No le importaba las consecuencias, sino ser rápido y que quedó lindo. Me parece que esa visión más de película era la visión equivocada que teníamos nosotros en el servicio. Hoy se orienta más a la mediación, obviamente. Uh-huh. Claro, o sea, más de aproximación que de reacción, es lo que se busca, ¿no? Bueno, Dirección General de Instrucción, para eso pasaron un montón de años. ¿Cuántos años en la institución? 31 y medio, 31 años y medio. ¿Hay una parte dentro de tu carrera, de tus 31 años de servicio, que te marcó más que otra, para bien o para mal? Mirá, nunca pude... a donde me metían yo hice o generé, pero cuando hacía también caía mal a veces. Yo me acuerdo que estuve 10 meses en la comisaría sexta. Entré, cerré, cambié celdas, cambié el sistema penitenciario, cambié comisaría por un lado
penitenciaría por otro, se capacitaron a los celadores, se corrigió todo un quilombo que había de que quién quería ser celador, que no querían controlar con presos. ¿Habías ido de la alcaidía? No, ese fue en el 2017. Ah, bien. Llego 9 meses, se hizo ese cambio, tac, pase. ¿Viste? Entonces voy a decir al final, ¿por qué me cambian? No, dice, porque si vos estabas mucho con lo de penitenciaría, te pasamos para los penitenciarios. Yo, pero voy a estar siempre haciendo en el lugar que me toque y mejorando las funciones de lo que tenga que ejercer, pero no me gusta el trabajo porque somos policías, claro, sí. y esencialmente desde ese lado. Entonces, o porque haces o porque no haces, yo creo que a veces los cambios eran para decirte, a ver, mostrame qué haces con esto. Claro. Cuando hacías y funcionaba, no, listo, cambio, de vuelta. Claro, sí. No servía. Claro, entonces era quizá como para cuotas de prueba, ¿viste? En el que te dicen, a ver, ¿podés hacer esto? Sí, bueno, estoy quedando al otro lado. Buscándole un poco a ejecutar acciones distintas a lo que vos estás haciendo, pero la adaptación que uno puede tener ahí es donde caigo. Yo, porque siempre fui curioso, traté de ser creativo, traté de ser contemplador y la gente, el personal que trabaja en esos lugares es el que realmente te está diciendo cómo se van llevando las cosas. Obviamente, tenés que marcar líneas, pero... Sí, yo creo que, viste que estábamos en la primera y estaba la alcaidía atrás, nos pasaron a la alcaidía, sí, y sin tener ni siquiera o sea, no estábamos acostumbrados de dar ingreso a una persona que estuviera una noche y después se fuera a convivir toda una guardia, y se aprendió un montón, y nos dimos cuenta, por eso sí, porque no estábamos preparados para eso. Quizás que estaban detenidas las mismas personas que estaban privadas de su libertad, las mismas personas que vos habías detenido, generaba un conflicto y ha sido... Pero creo que aprendimos un montón. Y unas cosas de las que aprendimos fue, nos tuvimos que especializar en ser celadores y un montón de cuestiones por lo que pasaba y porque era trabajar con la gente. Fue ¿cómo te puedo decir? Nos formó igual, fue parte de nuestra formación. Bueno, ahí por ejemplo yo quiero marcar, cuando vos trabajabas como celador, vos tenías una impronta que era la mediación. Entonces, capaz que la directiva era, che, cambia de este lado. Y vos lo hacías, pero lo hacías de la mejor manera. Bueno, si lo hacías a rajatabla, chocaba. Exacto. Entonces tenía que, es como, o sea, ser flexible, negociar, llevarlo por el mejor lado. Buscando. Eso tenías vos que te caracterizaba. Eras una persona mediadora, resolvías, solucionabas, quedabas bien, pero a veces la directiva no era bien recibida o observada de cómo se ejecutó. Entonces te decían, nada, pero al final está 3 horas, sí, pero lo hizo bien, de la mejor manera, y no en 15 minutos y se armaban unas riñas más o menos. Sí. Bien, bueno, continuando ahí, o sea, 31 años de servicio, hasta que en un momento te nombran jefe de policía. Sí, fue un momento lindo y un momento quizá bastante más con mucho ruido interno mío, ¿viste? Entonces ya no me daban jerarquía, me iba como comisario mayor, me había retirado, me retiraba al mediodía, me despedí de toda mi gente en la dirección de instrucción, porque ya directamente no tenía jerarquía, no me habían como... De esa decisión a tu nombramiento como... Fue de la mediodía a la noche. No es que, yo había entendido, o sea, no es que pasó tiempo... No, del mediodía a la noche me dicen del viernes, ponerle un viernes, del día viernes al mediodía, 2 de la tarde, me despedí de toda mi gente, ya frustrado porque no me habían dado la jerarquía, quizás porque también había hablado, viste, con familiares míos y ese boca a boca de decir, pero al final con todo lo que hiciste, nunca hice algo para decir yo hice. Claro, sí. No, yo creo que nadie me ha escuchado decir todos los días, che, yo hice esto. No, vamos, hagamos. Uno no se da cuenta en ese trajín diario todo lo que vas metiendo. Pero sí, hoy entiendo que cometí un error, meterle emoción y ser muy humano al trabajo. Y no es así. Yo creo que hay cuestiones de humanización, que es el cuidado de tu compañero. Ahí logré entender otras cosas que ya me formaron. Vos quédate tranquilo que vamos a hacer esto, pero para hacer esto no va a ir a costa de que vos quedes procesado.
Yo me voy a comprometer a llevarte a vos con tu familia, con tus hijos, con tus nietos. Pero vos comprometete de la misma manera conmigo. Ese ida y vuelta es el que siempre luché. Entonces a veces le metí mucha emoción y no tuviste la devolución tampoco. Claro, y ese apego no era tan por el otro igual. Claro. Era una cuestión de conveniencia, también, si se quiere. Y más de una vez me lo habían dicho. Más de una vez me dijeron, jefe, fíjese, porque usted tiene jerarquía, tiene cargo, tiene una autoridad, hay poder. No todo el mundo es amigo. Eso creo que yo hoy puedo decir que es algo que quizás no me ayudó en ese momento por lograr entender. ¿Te dabas cuenta o no te querías dar cuenta? No me quería dar cuenta. Porque hubo gente que te lo decía. Sí. Y continuamente decía, ¿no? Mucho. Fíjate. Pero con este idealismo, yo soy una persona, me considero idealista, ¿no? Soy una persona que me considero idealista en el que digo, pero esto se puede mejorar, esto se puede ver. Las cicatrices se curan. Pero el cuerpo es uno solo. El cuerpo, tu cabeza quiere hacer miles de cosas. Y el rango de importancia que vos le estás dando a otras cosas no son tan importantes para otro. Entonces cuando vos decís, esto es importante y esto es más importante y esto es más importante, tenés una lista de cosas para hacer en el que vos decís, no, esto lo tengo que terminar en tal tiempo. Bueno, a mí lo que me pasó es que me despido a las 2 de la tarde del día viernes y a las 10 de la noche se me ofrece la jefatura de policía. Del luto mismo a la alegría completa. Una bipolaridad. Claro. Y de ahí vos imaginate que digo, sí, pero mirá, acá, sí, digo sí, está bien. ¿Contestaste sin consensuarlo o consensuaste primero? Primero... porque uno rápido dice, bueno, sí. ¿Consensuar con qué? Sí. Sí, y del otro lado me dicen, fíjate porque no, o sea... más o menos, viste ese ruido de radio que había, era infernal. Bueno, digo, listo, yo te acompaño, me dicen, metámosle. Bueno, no pude dormir ni viernes, ni sábado, ni domingo, ni lunes, ni martes. Hablábamos por teléfono. Sí, no pude dormir. Pero, ¿qué pasó? No podía dormir porque mi teléfono colapsó. Llamados, mensajes, que se cruzaba, que me quería ver, que miraba, paraba el auto, bajaba, me pegaba un abrazo. Y creo que todo ese estado de emociones fue con mucho compromiso, porque también, en forma paralela, están los pedidos. Te felicito, tengo este problema. O ¿me podés ayudar en esto? Y eso se triplicó. Entonces mis hijos me decían, ¿querés que te ayudemos a contestar los mensajes? No, porque nunca tuve secretaria, nunca tuve secretario, no me interesó siempre hacer las cosas yo, soy muy artesanal. Entonces me fui colapsando absolutamente en todo. ¿Y qué pasó? Tenía las ideas de querer ejecutar una reestructuración, una actualización policial, institucional, por el otro lado no abandonar en horarios de espacios a mi familia, no sé, hay un montón de emociones encontradas. Y físicamente fue colapsándome yo. O sea, por ahí yo, los que me atendieron, los que pude hablar con ellos en los primeros días de jefatura, no podía hablar porque mi cabeza iba más rápido de lo que el físico me permitía. Entonces, bueno, hay una frase que me dijo un amigo, que a veces lo urgente le resta tiempo a lo importante. Yo entendí que había cosas más importantes, que era trabajar rápido, actualizar rápido, renovar, atender a todos en 24 horas, y ese proceso me daba que yo no podía dormir porque estaba pensando muy adelantado. Entonces eso me fue colapsando físicamente, entonces ya después quería hablarte y no tenía en ese momento la tranquilidad física y no estaba bien físicamente para poder hablarlo. Entonces me fue ocurriendo eso, me despreocupé de mi cuerpo y... Te pasó factura. Claro, entonces hoy digo, no me pasó factura en ese día, me pasó factura en toda mi carrera. Ese fue el colapso. Sí. Porque toda mi carrera lo fui haciendo, nada más que tu cuerpo va haciéndose un poco más débil a ese tipo de cosas. Entonces, capaz que la jerarquía de inspector, viene alguien y te dice, no te pasa nada, o sea, entró por acá y salió por ahí.
pero ya después te va debilitando porque el cuerpo es el que se va haciendo más débil. Y bueno, ahí lograr entender de que cuando vos querés hacer las cosas y cuando otros quieren hacer las mismas cosas que vos. Entonces hay gente que te sigue, pero no tampoco le pone las ganas que vos le metés. Y yo soy un tipo obsesivo. Toda mi vida me lo dijeron. Che, boludo, al final vos sos muy obsesivo en el trabajo y si nadie te va a reconocer nada. Eso me lo dijeron montones de personas. Claro, sí, yo te entiendo. Te entiendo porque la misma pasión esa que le pones vos, le pongo yo a lo que hago ahora o en su momento, ¿me entendés? Dice, ¿por qué lo hace? Y, o sea, me gusta a mí, me siento bien yo, ¿me entendés? O, por ejemplo, estar a cargo de una delegación y eso, y lo hemos hablado con mi delegado, que es mi subdelegado, que es mi amigo. Y yo entiendo que él tiene familia, que tiene mujer, hijas pequeñas, todo eso, y que no tiene la misma impronta que quizás tengo yo de decir, no, vamos. No, pero yo tengo que llevar a mi hija al colegio. ¿Viste? Entonces no tenemos, digo, te das cuenta que no es igual, o sea, pero igual lo entiendo, hoy por hoy lo entiendo, o sea, a mayor manera de que ser jefe de policía, ¿no? Pero uno en la vida va relegando cosas y le da la importancia a lo que es, a la obsesividad de que uno quiere que funcione bien y que no todos pueden acompañarte de la misma manera, ¿no? Y no todos tienen la misma forma de pensar, porque acá a lo que hago mucho hincapié es la humanización. Y prioridades, ¿no? Porque si vos podías ser jefe de policía, pero eso te causaba satisfacción, pero también te lleva a relegar de muchas cosas igual. Mirá, yo logré entender que la jefatura de policía... O sea, hablando de la jefatura, o sea, sí. Puede ser jefe de comisaría, bueno, pero... Yo logré entender después con el tiempo que lo que yo hice es para mejorar el futuro, ¿no? Para tener un servicio un poco más eficaz, para no excedernos. Pero las conducciones actuales se ocupan del trabajo que va a venir mañana. No sabés qué va a pasar mañana, porque ahí es donde se empieza a reflexionar la planificación de la unidad, por acciones nuevas o no. Entonces yo no puedo hacerme cargo de lo que va a pasar mañana, porque no tengo la bola de cristal. Hoy, claro, sí. No tengo la bola de cristal para eso, ¿no? Para ese tipo de situaciones. Pero bueno, básicamente eso es lo que ha ocurrido y estoy excelente. Estoy tranquilo, estoy bien, disfrutando de mi familia, mis hijos. En ese sentido estoy muy bien. Bueno, eso era lo importante. O sea, yo te lo dije cuando llegué acá a tu casa, cuando te llamé ayer, que no sabía si llamarte o no llamarte, te considero un amigo, pero tampoco uno quiere molestar. O sea, digo, no quería llevarte a un estado que te pudiera volver a generar un sentimiento encontrado. O sea, hablando del ayer, decía, bueno, ya está bien, ya lo procesó, sí. Lo podrá hablar, lo puede hablar, si puede decir se cura, cicatriza, no sé si cura, cicatriza, particularmente a mí como que te conozco de un montón de tiempo, que con el tiempo te aprendí a querer, lo puedo decir como persona, pues soy buena persona, sí. Pero me quedó una sensación tan fea de qué hubiera sido si hubiera sido el jefe de policía, ¿me entendés? Sí. O sea, de lo que habíamos hablado, de las charlas, del esto, del otro, digo, y me quedó, o sea, obviamente que acompaño, porque me interesa la institución, acompaño a quien está hoy a cargo, pero me queda con vos como persona, como amigo, decir, ¿qué hubiera sido de la institución si hubieras podido lograr todo lo que tenías en la cabeza, que hubiera sido de recorrer, de un montón de cuestiones que hacen a la institución? Eso me queda, el entripado de qué hubiera pasado. Mira, así en esto de que ya hemos salido, charlado con muchos, lo que sí me gusta, es que yo no te digo qué es lo que podría haber hecho, sino a cada uno que me cruzo lo que vos me estás diciendo. Justo teníamos tal expectativa con esto, estábamos todos contentos por tal otro. Me acuerdo eso que vos me habías comentado, que estaban festejando los retirados de Perito, porque justo el día anterior había pasado por Perito y los fui a saludar y habían hecho un asadito. Papurri. Claro, pero bueno, como para ir cerrando, yo lo único que... yo no te estoy apurando, o sea, tranqui. No, está... Porque no me vas a invitar a almorzar ni nada por el estilo, o sea, estoy viendo para ir a la hora del restaurante nada más. Pero seguir... Está bien, excelente. No, bueno, no sé en qué habíamos quedado, justo. No, de que estábamos hablando de Papurri, de los retirados, sí. Que se habían juntado. No, es la única, a mí, que me gusta, es quien viene y te dice, jefe, ¿cómo está? Esa alegría sigue intacta, a quien yo trato hoy de no hablar, no estar, ni interferir, no decir absolutamente nada de las conducciones, soy respetuoso de la institución policial.
Pero como persona, ya te digo, siempre trabajé como amigo. Y si te tuve que sancionar, vos sabés por qué te tuve que sancionar. No le genera remordimiento eso. Pero no te genera remordimiento, o sea, haber sancionado a esta persona. No cicatriza. No cicatriza, podés decir, no cicatrizó, o sea. No cicatriza. Supuestamente no, o sea, pero no te da remordimiento. No era enfoque tuyo. Yo creo que debo haber sancionado muy pocas veces en mi carrera. Pero muy pocas veces. Y. ¿Lo hemos hecho renegar usted? No, yo renegaba solo. A ver, yo encima formaba parte, porque yo no veía las cagadas que hacía, sino por qué después. Y encima te justificaba. Ya éramos. Pero ¿sabes que dijiste algo en un transcurso de que estábamos hablando recién? Ajá. El suboficial cobraba y sabíamos que se iba a emborrachar. Sí. Iba a ir y se iba a emborrachar. Sí. Pero había mucha problemática. ¿Sabes que hoy estuve en una reunión con la gente de negociación? Que se creó hace 8 meses, que estaba Elvio Ramírez ahí, hay 2 profesionales, 2 psicólogas, y hablaban de todo este proceso, de cómo era antes y cómo es hoy, y se tienen que permitir que le pase cosas, ¿me entendés? Sí. El policía sufre, llora, es de carne y hueso, sí. O sea, no tiene que privarse de que si fue a un procedimiento, después quedarse con todo eso adentro y se tiene que llorar o se lo tiene que largar, de humanizarnos. Porque siempre... después hay un montón de cargas, no voy a saber que, o sea, cobraba y se emborrachaba, capaz que el sueldo siempre fue malo, y capaz que tampoco le alcanzaba, y capaz que lo poco que cobraba se lo tomaba esa noche, y después, y andaba uniformado, y lo tenías que llevar a la casa, y siempre fue una complejidad. Hoy en la Argentina, hace muy poquitos años, recién se está viendo la salud mental del funcionario público. Y no es únicamente el que trabaja en policía, sino el que trabaja en justicia, el que trabaja en todas las instancias en las que tiene que involucrarse en los conflictos. Los que te toman las denuncias por violencia, también quedan agotados mentalmente, pero las leyes nuestras no nos permiten reflexionar sobre el cuidado. Esa salud mental es la que hoy está surgiendo como una cuota de evolución, pero la deshumanización en los cuadros institucionales es algo que uno tiene que darse cuenta que sos un individuo y ese individuo tiene derechos, obligaciones también. A veces perdemos de línea la obligación. Claro. O sea, no es todo derecho. Sí, tenés derechos y tenés que saber cumplir también en gran parte. A veces nos desviamos un poquitito y es lo que mancha un poco las instituciones. Pero la humanización me parece que no hay que perderla. Creo que todos los que hoy calculo que ya deben ser comisarios e inspectores y algún que otro mayor que fue alumno mío, en cualquiera de los cursos. Creo que uno tiene que hacer las acciones para que la institución pueda tener una cuota de reflexión, una cuota de cuidado mutuo y empezar a reflexionar qué es lo que queremos nosotros como policías, dividir la esencia doctrinaria militar de lo que somos hoy. No somos militares, somos policías al cumplimiento del servicio y al cuidado. Entonces, no únicamente el cuidado de las personas, de la gente, de la sociedad, de la comunidad, sino del individuo que tiene que ejercer esa función principal. Cuidemos al cuidador. Sí, pero el cuidado... No, o sea, sería orientado ahí, pero, o sea, está bien. Yo hoy solamente hablo, generalmente siempre intento hablar de la salud mental del efectivo, de que hablemos sobre salud mental. El cuidemos al cuidador está orientado desde que vos detonaste al seguir. Y vos tenés un proceso, como te decía yo. Yo no colapso en un día X de 31 años de servicio. Fue una copa. Una acumulación de cosas, sí. Claro, que ese es los 30 años de servicio que vos decís, cómo vas llevando el día a día, negociando. Yo te lo entendí eso. Yo particularmente, por conocerte, yo lo entendí. Digo, pasó tanta agua bajo ese puente, en algún momento tenía que colapsar y este fue el momento. Pero ¿sabés cuál es la...? Hoy lo entiendo sumamente más tranquilo y todo. El no saber decir que no. Claro. El no saber decir que no a un compromiso. Mira, hermano, no puedo. Entonces yo siempre dije que sí. Y el confiar, el demasiado, el de brindarte quizás, pero que te das cuenta en el tiempo, igual no vamos a hablar de lo que son las amistades, pero de confiar en gente que por ahí después te termina jugando una mala pasada y que te hace mucho más mal que otras situaciones. Es que no son amigos, son compañeros de trabajo. Claro, totalmente. Y el compañero de trabajo va a tener buenos, malos y el que quiere cumplir. Claro. El que tiene compromiso y el que no tiene compromiso. ¿Está mal, está bien? No sé. Es una función en la que tenés que cumplir. Claro. Bueno, cuando uno confunde
que ser compañero y ser amigo lo mismo, en la situación del apego, dividirlo después te duele más. Porque emocionalmente decís, bueno, yo siempre dije lo mismo, que si vos llegás a un cargo de jefatura, tenés que mirar a tu costado y tenés que tener a la gente que siempre estuvo en tu carrera, Claro. y siempre al lado tuyo. Pero después cuando llegás a estos lugares a veces es muy conflictivo porque te encontrás solo. Porque hay estructuras que tampoco son las que vos podés estar diseñando o puntualizando a quien querés. Entonces es muy difícil llevar una conducción de jefatura con tus hombros. Porque sos un individuo, sos una persona, y quieras o no quieras, acá lo que se ven son las miserias. Porque nadie te va a decir lo que vos hiciste bien. A vos te van a marcar que si de 1000 favores que hiciste, uno no cumpliste, este no cumplió, cambió. Tenés que cambiar. Claro, totalmente. Tenés que cambiar para adaptarte a esas responsabilidades. Es como la jerarquía esto, a medida que va teniendo jerarquía de ayudante, salimos, andamos en la calle, todo, recorrida, y después va cambiando, después inspector, jefe de personal, jefe del área judicial, personal, y Mucho gordo. Claro, totalmente, o sea, lo hemos visto en la transición de la policía, pero pasa, eso es habitual. Y lo otro, ya para ir cerrando, ¿hiciste amigos dentro de la institución? Sí, hice amigos, muy pocos amigos. Pero si logramos entender la palabra amistad, no tengo amigos policías. Mis amigos son los que están desde la infancia, antes de entrar a la escuela, o los que se fueron generando desde el grupo familiar. Policías, amigos, no tengo. Sí tengo muy buena relación con personas, tratando de distinguir esto del apego. Yo me considero amigo de. Claro. Ahora la devolución, claro, hoy la puedo decir, no sé si es así. Somos compañeros, cada uno tiene una cuota de estar pidiendo más cargo, más jerarquía, conveniencia o beneficio. Entonces vos ya ahí no sabés bien si es porque quiere realmente o por interés, ¿no? Sí, pero bueno, desde ese lado diría que no. No, sí, tengo camadas, el grupo de camadas siempre ha estado buena presente. Relación, o sea... Siempre ha estado presente el grupo de camadas. Es difícil a veces contemplar una buena relación entre camadas porque sabemos que en los cargos altos los mismos camadas se desconocen y es supervivencia pura. Los que quedan relegados, y un montón de cuestiones que pasan en esta bendita carrera. Sí, hoy estamos bien, sí, en grupo. Creo que la mayoría de las camadas continúan igual. O sea, con diversas opiniones o no, continúan teniendo su vínculo de unión, ¿no? Por último, y ya con esta no te molesto más y me voy a comer porque veo que no hay movimiento de olla acá. En la familia del policía, sí. ¿Qué importancia tiene la familia? Mira, la familia es el pilar fundamental. La familia es la que te deja en la escuela de agentes o en la escuela de cadetes. Y siempre te dicen lo mismo, vos ya no vas a hacer el mismo. Si la persona fue en forma genuina, el sistema te desvía, el sistema te distrae, te desenfoca. Uno tiene que salir siempre de base de que la familia es el pilar fundamental, que cuando las cosas están mal es la que te va a juntar. Entonces, proceso de carrera nunca se debe desviar y poner en prioridad a la institución sobre la familia. A lo sumo deben ser un 50 y 50. Lo que vos le diste en tiempo a tu institución, se lo tenés que dar constantemente a tu familia. No tiene que bajar esa línea. Porque el último día de tu retiro, que creo que es lo que uno va a simbolizar, es: yo salgo de la jefatura de policía y me recibe mi familia. Es lo que siempre quise, y lo que siempre sostuve y lo que cumplí y lo que voy cumpliendo, ¿no? Obviamente. Así que no van a ser super policías si no tienen una familia en la que tengan una motivación diaria de ir a trabajar. El mayor premio que tengo hoy es que mis hijos hayan visto lo que yo hice siendo policía. Ese recuerdo que tienen y ese recuerdo de que yo soy un padre presente, para mí es lo máximo. Entonces no es algo que yo le mentí a mis hijos. Ellos vieron día a día quién me encontraba, con quién me saludaba, dónde iba, qué viajaba. Yo a todo lugar que fui a dar clases, a la semana siguiente, 2 semanas, 3 o en vacaciones, me iba a ese mismo lugar para que ellos vean el lugar donde yo fui. Entonces siempre estuve presente. Entonces la familia también es una radio escucha, también es una radio en la que escuchan las opiniones de... Es el cable a tierra, digo. Sí, porque también vienen tus hijos o claro. tu señora y te dice: ¿viste lo que le pasó a tal? Entonces voy a escuchar las justicias, injusticias y todas las opiniones, la diversidad de eventos que ocurren. Y voy a decir, ¿en qué puedo ayudar y en qué puedo
en que no. Porque tampoco es lindo que a vos te digan todo lo lindo y no te digan lo feo. Claro, sí, sí. Bueno, sobre lo feo tenemos que construir. Tenemos una excelente policía, una hermosa policía. Las personas la pueden hacer, buenas o malas. Tenemos muy buen recurso de oficiales de policía. Deben de seguir capacitándose, perfeccionándose, pero la perfección y la capacitación siguen en base con el 50% de la humanidad, de ser empáticos, colaboradores, cuidadores, protectores. Ahí es donde nosotros tenemos que estar. Entonces vos vas a ser mi excelente jefe cuando vos me demuestres que vos me cuidás y no simplemente que me das las órdenes o la directiva. Yo creo que la policía tiene todavía cuotas pendientes de empezar a actualizarse y reformar, pero tenemos que buscar el horizonte de lo que somos. Somos protectores de la sociedad, ¿viste? Así que creo que tenemos un excelente recurso, siempre hemos trabajado con nada y vamos a continuar porque el Estado siempre ha invertido a muy pocos valores monetarios. No es hoy un problema que lo tengan como objetivo primordial. Tiene que estar dentro de las bases del objetivo primordial, pero a veces queda medio relegado, ¿no? Y obviamente por los factores económicos. Pero quiero agradecer a la policía por todo lo que soy, me construí por la policía, no cambié de mi personalidad, pero soy lo que soy por la policía, ¿viste? Entonces agradezco a la institución policial que me haya contenido, que me haya sostenido, porque dentro de lo malo siempre hay algo bueno, donde siempre hay discordia, siempre hay una cuota de luz que alguien viene y te toca con el hombro y te dice, che, gracias por, te da aliciente, mejora. Siempre, siempre, siempre va a ser bueno que alguien te diga gracias, porque tu trabajo no fue malo. Bien. Gracias, Oscar. Gracias por tu tiempo. A vos.